Bendiciones, bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. En esta tarde estamos listos para iniciar con nuestra lección, con nuestro tiempo de estudio para adultos y para todos aquellos que nos siguen y nos dan la bendición de ser fieles. Los vemos ahí cuando están conectados a las clases. Gracias cuando comparten, gracias por continuar. No nos desanimemos, no paremos, hermanos, sigamos adelante estudiando la palabra por este medio que el Señor nos provee y compartiendo. Vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios en esta hora para dar inicio a nuestra lección y para que Él sea quien nos dirija y nos ayude. Oremos, mis hermanos. Padre bueno, en esta hora que nos has permitido estar juntos, te rogamos en el nombre de Cristo Jesús que por medio de tu Espíritu traigas quietud a nuestro corazón, nos ayudes a hacer una pausa en nuestro día ocupado y nos ayudes a, cualquiera que sea el momento en el que vamos a estudiar esta palabra, nos ayudes a asimilar por medio de tu Espíritu lo que ya has preparado para nosotros. Dirígenos, sé tú quien hable. Sé tú quien llegue a cada corazón y supla las necesidades que puedan haber. Rogamos por los que en este momento están pasando algún tipo de necesidad en nuestra iglesia y en general, mi Señor. Gracias porque eres fiel y podemos confiar en que si ponemos nuestra confianza en ti, si te rogamos con fe, escuchas nuestras oraciones y podamos descansar en ti. Gracias, Señor. En esta hora nos ponemos en tus manos. Sé tú quien dirija y quien tome control de este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias otra vez por acompañarnos. La lección de esta tarde es la número 49 y se titula Imperativos de una exitosa vida cristiana. Y pareciera que este trimestre hemos tocado varias veces este tema, hemos hablado ya varias veces de la vida, cómo tener una vida exitosa cristiana, una vida plena en Cristo Jesús, qué se necesita, y damos gracias a Dios porque su palabra nunca es repetitiva. A donde quiera que usted lea, las veces que usted lea, en el tiempo que usted lea, usted siempre encuentra algo que suple su necesidad en ese momento, que si usted le pide al Espíritu Santo que le ayude, le dirige, le dé discernimiento, usted siempre encuentra algo que necesite para el tiempo en el que esté viviendo. Así es que le damos gracias a Dios por esta oportunidad una vez más. Y la semana pasada nuestra maestra nos hablaba de ser revestidos, de traer ya las nuevas ropas después de ser redimidos. Y de ahí en adelante vamos a retomar. Ella nos decía que fuéramos revestidos de una nueva persona y a hacer todo lo que ella mencionó y el sello final que era el amor. Ponerle el toque final a esa vestimenta con amor. De ahí en adelante seguimos en esta semana con ese mismo tema. Esta transformación, este cambio de vestimentas solo puede pasar por medio de vidas transformadas por el poder del Evangelio. ¿Cuál Evangelio? El Evangelio de Cristo Jesús. Por el poder de su palabra, la palabra de Cristo Jesús. Y agradecemos a Dios porque precisamente en esta semana hemos tenido la oportunidad de iniciar una nueva clase y precisamente hablábamos de eso, de la forma en que Jesucristo vino y estuvo entre nosotros para enseñar. Y ese fue uno de sus grandes puntos de enfoque, el enseñar a los que no sabían. Así es que con eso vamos a dar inicio. El pasaje de estudio se encuentra en Colosenses 3, 16 y 17. Son solamente 2 versículos y nos vamos a
a enfocar en lo que esos 2 versículos tienen para nosotros en esta tarde. Para memorizar se nos recomienda Colosenses 3:16, que dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Qué bonito, Colosenses 3:16. Y solamente queremos mencionar, en este pasaje se recomienda que se cante con gracia. En aquellos tiempos, mis hermanos, recuerden que la palabra solamente existía el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento estaba en proceso. Así es que ese Antiguo Testamento había sido pasado de generación en generación, a veces solamente por escritos a mano y muchas veces por memorización. Y el pueblo judío era muy detallado en eso, muy estricto en ese aspecto, memorización de la palabra, y los convertían la palabra en cánticos. Entonces esa era una tendencia que se traía en aquellos tiempos, convertir la palabra del Señor, porque no estaba disponible así como hoy día, que tenemos más de una Biblia tal vez en casa. En aquellos tiempos se transmitía de persona a persona la bella palabra y se tenía que memorizar, y a veces la convertían en cánticos para poder memorizarla. Así es que a eso se refiere esta pequeña porción. El propósito de nuestra lección es que nosotros como alumnos comprendamos la importancia que tiene la Biblia en su crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual mío, el crecimiento espiritual suyo, la Biblia es muy importante. Y que analicemos las recomendaciones importantes que se brindan como necesarias para una vida cristiana firme. Usted quiere estar firme, quiere sentirse donde está puesto de pie, donde está parado firme, tiene que tener un fundamento firme. Cuando usted está parado en algo inestable, no se siente firme. Y eso es lo que nos trae a la mente el propósito de la lección. Si queremos tener una vida cristiana firme, fructífera, tenemos que tener base sólida. ¿Cuál es esa base? La palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra base sólida, es lo que nos guía, es nuestra fuente de sabiduría, nuestra fuente de poder, nuestra fuente de gozo, de regocijo, de entendimiento. Cuando tenemos preguntas, cuando tenemos dudas, siempre podemos contar con que leyendo la palabra. Ahora, esto se refiere a algunos de esos versículos que recibo a cualquier hora del día, solamente así como un flash warning, como una advertencia de repente. No, eso no se refiere así no se construye una base, un fundamento sólido. O tal vez leyendo la palabra, tal vez 1 o 2 versículos cada domingo que voy a la iglesia. No, tampoco así. La base sólida se construye cuando se invierte tiempo en algo, cuando se invierte tiempo, esfuerzo y dedicación en leer la palabra, en aprender la palabra de Dios. Entonces es que usted con el tiempo va construyendo y debe de ir construyendo una base sólida. No solamente memorización como una forma repetitiva, pero aquel tipo de memorización que se nos quede en nuestra mente y sea pasado en nuestro corazón, aquello que dirija lo que hacemos o que nos detenga de hacer algo, que nos impulse a hacer y que nos detenga en ocasiones a hacer también. Pero esto solamente pasa cuando hay abundancia de la palabra, y de eso vamos a hablar en unos minutos. La pregunta que hace nuestra lección es: ¿qué tenemos atesorado en nuestro corazón? Piense unos minutos, ¿qué tiene usted atesorado en su corazón?
qué hay en su corazón que es valioso y ocupa el espacio. Porque lo que atesoramos en nuestro corazón y en nuestra mente ocupa ese espacio. Definitivamente abarca. Así es como cuando usted mete cosas en una caja o en un espacio vacío. Mientras más cosas mete en ese espacio, bueno, menos espacio hay para meter otras cosas. Entonces, la pregunta que se nos hace en esta hora es, ¿qué ocupa nuestra mente? Y sea sincero, nadie está escuchando. Conteste esa pregunta para usted mismo. ¿Qué ocupa su mente en esos momentos? Podemos traer la mente, la lección menciona muchas cosas, tal vez preocupaciones, angustias, tal vez algún tipo de resentimiento, rencor, tal vez algún tipo de malos recuerdos, tal vez buenos recuerdos, tal vez cosas bellas que se recuerdan, tal vez anhelos del pasado, tal vez aspiraciones del futuro. Puede ocuparnos nuestra mente muchísimas cosas. La mente humana es una de las cosas más difíciles de dominar y controlar, ¿no es cierto? A veces nuestra mente nos lleva por lugares que no nos esperábamos o nos quita la paz. Así es que, ¿qué ocupa nuestra mente en esta hora? La siguiente pregunta dice, ¿qué domina nuestras emociones? ¿Qué nos impulsa a actuar o a reaccionar? ¿Qué nos impulsa? ¿Qué impulsa nuestras emociones? ¿Qué hay dentro de nuestro corazón tan arraigado que no nos damos cuenta qué es lo que está impulsando la forma en que reaccionamos en muchas ocasiones o la forma en que respondemos? ¿Responde usted a las situaciones o reacciona? Es muy diferente. Reaccionar es un acto instantáneo, es como un instinto de protección, tal vez puede ser de cobertura, de muchos tipos de reacciones, pero esa es una forma. Y la otra forma es como, ya sea si reaccionamos o respondemos. Cuando respondemos, nosotros tomamos un tiempo, analizamos y entonces proseguimos. Esta solamente puede venir de un corazón en el que abunde la palabra de Dios y la sabiduría que viene de Dios. Y cuánto nos hace falta, ¿no es cierto? En nuestro diario vivir, cuánto necesitamos de esa templanza del Señor. Que Él sea quien nos dirige para no reaccionar, pero para responder. ¿Qué dirige nuestra conducta? Se conduce usted de tal manera que se sabe que lo que tiene usted atesorado en su mente y en su corazón es una base sólida, un fundamento sólido que respalda lo que dice. Su conducta y sus palabras van de la mano el día a día. Sí, no estamos hablando de cristianos perfectos, sí, tenemos errores todos, pero usted en la mayoría de su tiempo, usted trata con intención de que sus palabras vayan juntas con sus acciones. Y eso solo viene de la abundancia de sabiduría que solo viene de Dios. ¿En dónde se encuentra esa sabiduría? Es como, hablamos de esa sabiduría como un tesoro. Pero gracias a Dios ese tesoro no está escondido. Ese tesoro está en la palabra de Dios. Mientras más abunde esa palabra en nuestro corazón, más hay de dónde extraer, de dónde sacar lo que se necesite, cuando se necesite, para no reaccionar, pero responder, para que nuestras palabras vayan junto con nuestras acciones, para que nuestra mente tenga paz, para que nuestro corazón sea lleno de gozo, regocijado en medio de toda y cualquier circunstancia. Y la última que nos mueve a conducirnos como lo hacemos. ¿Qué es lo que nos mueve? Verdaderamente a veces no nos damos cuenta y si nuestra educación, nuestro discipulado cristiano no nos ayuda y no nos lleva a pensar en estas cosas, pueden pasar muchos años, mucho tiempo, mis hermanos,
como cristianos, llamándonos cristianos, pero a veces sin analizar verdaderamente qué es lo que nos mueve a hacer lo que hacemos, qué es lo que nos mueve a conducirnos de la manera que nos conducimos. ¿Cuál ha sido? Usted puede ver el proceso de cuando empezó su caminar con Cristo a este momento. ¿Hay alguna diferencia? ¿Se conduce usted de alguna manera diferente? ¿O va como aquellos cangrejitos, ¿no? Que caminan hacia atrás en lugar de ir caminando hacia adelante? ¿Cómo es que el ser discípulo de Cristo Jesús nos ha cambiado? ¿En qué forma nos ha hecho diferente? Nos ha hecho conducirnos de una forma diferente. Eso quiere decir que hay algo que nos mueve a conducirnos de una forma diferente. ¿Qué es lo que nos mueve? Claro que sí, sabemos que Cristo Jesús en nuestro corazón es la fuente de todo, es el fundamento de todo lo que ha pasado en nuestra vida y todo el cambio. Después de conocerle, después de tener ese encuentro con Él, después de ahí, estamos buscando conocerle más, estamos buscando pasar tiempo con Él, estamos buscando ser más como Él. ¿Y cómo encontramos todo eso? ¿En dónde encontramos esas instrucciones? ¿En dónde podemos saber más sobre Él? ¿En dónde sabemos cómo se comporta? ¿Cómo Él reaccionaría? ¿Qué hay en la mente de Cristo? ¿Cómo eran las emociones de Cristo? ¿Cómo era la conducta de Cristo? Todas esas cosas se encuentran aquí, en su palabra. Y gracias a Dios porque tenemos acceso de muchas formas, ahora en forma digital, en forma tradicional, en papel, todavía podemos subrayar lo que necesitamos. Usted igual puede hacerlo de forma digital, así es que está más que disponible para nosotros. El problema es que a veces tenemos corazones saturados o mentes saturadas con otras cosas y ya no hay más lugar, ya no hay lugar ni siquiera para esta palabra de Dios. Si convertimos en un hábito el pasar tiempo con Cristo Jesús y leemos su palabra, tenemos que estar muy conscientes de que si no hay espacio en nuestro corazón y en nuestra mente, si está demasiado cargado, saturado, no hay en dónde meter más en la caja. ¿Recuerdan? Está llena la caja, no le cabe nada más. Entonces, aquella exposición a la palabra siempre deja, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, siempre deja en nuestro corazón algo, siempre deja una semillita que nosotros vamos a hacer crecer y que nosotros vamos a cuidar y ayudar a que germine y florezca. Pero cuando nuestra mente y nuestro corazón están muy ocupados, no hay lugar, no damos lugar. Lo primero que tenemos que hacer con la ayuda del Espíritu Santo es entregar y depositar y descansar en Él. Vaciar nuestro corazón, vaciar nuestra mente a sus pies para que Él la llene. Esa puede ser una muy buena disciplina antes de estudiar su palabra, descargar y descansar y entregar todo lo que sintamos que nos agobia y que esté ocupando espacio en nuestra mente y nuestro corazón para que tome lugar su palabra y podamos ser llenos de lo que Él tiene para nosotros. Practiquemos eso, mis hermanos. Tratemos de aquí en adelante, antes de iniciar el estudio de su palabra, usted en su tiempo, hagamos una disciplina, apartemos un tiempo. Como ya dijimos, no solamente los versículos que me llegan en el teléfono, no, un tiempo para leer su palabra, para meditar en su palabra, ya sea de forma digital o de forma tradicional en papel. Pero antes de leer su palabra, antes de meditar en su palabra, entreguemos todo lo que traemos, descansemos en Él, vaciemos nuestra mente y nuestro corazón a sus pies para ser llenos de lo que Él tenga para nosotros. ¿Sí? ¿Vamos a tratar? Amén. El punto número 1, dice la palabra de Dios, debe morar o habitar en el creyente, según Colosenses 3:16, como ya leímos.
Y este punto habla de establecerse. La palabra de Dios debe establecerse. De no solamente de tomar lugar, pero de habitar y situarse ahí para quedarse ahí. Eso es establecerse. Debemos de poder, con la ayuda de Dios y su gracia, pasar de solamente un lector a un recipiente que analiza y sostiene la palabra de Dios. De lector a recipiente que analiza y sostiene la palabra de Dios. Eso es lo que va a llevar a acción, es lo que va a conducir, es lo que va a dirigir nuestros actos, como dijimos en el principio. La palabra de Dios debe morar en abundancia. La abundancia de conocimiento bíblico es lo que va a permitir que se llegue a la práctica. La abundancia de conocimiento bíblico, que haya mucho. ¿Qué es abundancia? Que hay de más, que hay mucho. Si mucha de esa palabra de Dios está en nuestro corazón, eso es lo que va a permitir llegar a la práctica. La palabra de Cristo es la palabra de Dios, como leíamos en el principio del 16, dice la palabra de Cristo more en abundancia. ¿Por qué no dice la palabra de Dios? Porque la palabra de Cristo es la palabra de Dios. La palabra de Cristo es la palabra de Dios. El Señor Jesucristo es palabra viva, según Juan 1:1. El verbo se hizo carne, usted recuerda ese pasaje. Entonces, si Él es el verbo, Él es la palabra, quiere decir que su palabra es la palabra de Dios. Y lo que Él dijo, las enseñanzas que Él mostró, la forma que, los ejemplos que Él nos dejó, es lo que nos guía a hacer, lo que nos va a conducir, a ayudar a llegar a la práctica, lo que nos va a impulsar, como decíamos en el principio, a hacer lo que hacemos. El siguiente punto dice: la palabra de Dios debe servir como guía y ánimo. En la siguiente porción dice que nos debemos animar cantando con ánimo, con gracia. La palabra de Dios es luz en nuestro camino, según Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Usted recuerda ese salmo? Es un manual de vida en donde encontramos ejemplos, respuestas, instrucciones, recomendaciones, a veces también amonestación. Encontramos todo lo que necesitamos. Si usted ha oído eso antes y no entiende por qué la gente dice la palabra de Dios tiene todo lo que usted necesita, es tal vez porque no la ha leído. No ha leído la palabra. Si usted lee la palabra, usted se va a dar cuenta y va a poder comprobar que la palabra de Dios tiene todo lo que necesitamos. Estamos tristes si vamos a su palabra y encontramos algo para nosotros. Estamos contentos, vamos a su palabra. La palabra de Dios siempre se goza junto con nosotros. Estamos confundidos, podemos leer su palabra. Ahora, esto no funciona así como usted ha oído a veces comentarios que dicen, pongo mi dedo y ahí no. No, bueno, se tiene que explorar, se tiene que pedir la guía del Espíritu, se tiene que leer y releer y orar sobre lo que se ha leído. Y el Señor nos dirige. Se tiene que estar alerta a las formas en que el Señor nos habla. Porque el Señor nos puede hablar a través de una persona, a través de alguien más que escuchamos, y todo se viene y se confirma a su palabra. No es como una bolita mágica, ¿no? Que uno pone el dedo y ya le dice, bueno, puede servir como guía, mejor que cualquier otra cosa, pero tenemos que disciplinarnos, aprenderla, explorarla, estudiarla, atesorarla en nuestro corazón, convertirnos de solamente lectores a lectores que analizan, atesoran esa palabra en el corazón y la aprenden con intención. Según Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz. Dice
es una fuerza restauradora. Dios se muestra como nuestro Padre amoroso que busca nuestra felicidad. Dice la lección que Dios no se quiere mostrar en esa palabra como aquel siempre listo para eliminar a las personas que están haciendo mal, sino se muestra en su palabra como un Padre amoroso que quiere y se interesa porque sus hijos tengan una vida feliz y plena, como dice la lección, exitosa en Él, como siguiendo las instrucciones que nos ha dejado. El siguiente punto dice: adoración como evidencia de un corazón en el que mora la presencia de Dios. Los cánticos al Señor, cantados con gracia en nuestros corazones. Hablamos un poquito de eso. Alabanzas con actitud correcta, con corazones llenos de gratitud en todo tiempo. Siempre que vamos y estamos listos hay personas a las que les encanta cantar. Siempre que quieren alabar, su alabanza es un cántico, y esa se puede convertir en su alabanza, en su mejor alabanza que tienen para ofrecer en ese día en particular. Hacerlo con gratitud, con gozo. ¿Y de dónde viene ese gozo y esa gratitud? De un corazón y una mente que está lleno y saturado de la palabra de Dios, de lo que se sabe. Eso es lo que dice la lección, eso es lo que da gracia a las personas que por ejemplo, hacen cantos tan bellos. La llenura de la palabra de Dios. Si a las personas que les encanta cantar a veces escuchan un canto y derraman su corazón delante del Señor, es porque ya Dios ha dirigido a esa persona que hizo el canto, lo escribió, porque ha llenado su corazón, bendijo su corazón, lo llenó y le guió a escribir ese precioso canto que luego bendice a muchas otras personas. Pero todo viene de un corazón lleno y saturado de la palabra de Dios, del conocimiento de Dios, de la presencia de Dios. ¿Cómo se busca intencionalmente la presencia de Dios? Pasando tiempo con Él, pasando tiempo en su palabra. El siguiente punto dice: haciendo todo en el nombre del Señor Jesús. Las palabras y los hechos tienen igual responsabilidad. ¿A qué se refiere esto en nuestra lección? Las palabras y los hechos tienen igual responsabilidad, porque igual uno puede bendecir, debilitar o destruir a una persona con una palabra o con un hecho. Y como dijimos en el principio, los hechos y las palabras tienen que ir de la mano, ¿correcto? Tienen que ir juntos. Y si nosotros tenemos esa habilidad de bendecir, gloria a Dios, con lo que hablamos y con lo que hacemos. Si tenemos, si por alguna razón alguien estamos haciendo algún acto que está debilitando a alguien más, tenemos que pedir a Dios que nos ayude y corregirlo. Y nunca por ninguna razón, ni siquiera accidental, el Señor nos permita destruir a otro seguidor de Cristo con nuestros hechos o con nuestras palabras. Esa es una gran y fuerte responsabilidad que tenemos nosotros como seguidores de Cristo. La actitud motivadora, agradecimiento permanente, pues todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas es infinito, poderoso, completo y perfecto, dice la lección. ¿De dónde viene? ¿En dónde encuentra usted agradecimiento para alabar a Dios en todo tiempo y en todo momento y en medio de cualquier situación? Bueno, del hecho de que Dios es infinito, es poderoso, es completo y es perfecto. Él tiene todo bajo su control y todo lo que Él hace es perfecto. La forma en que Él permite las cosas siempre tiene un fin, y el fin siempre es mejor de lo que nosotros nos podemos imaginar.
y es parte de nuestro pasado, presente y futuro. ¿Quién es parte de nuestro pasado, presente y futuro? Dios. Dios es parte y ha sido parte de nuestro pasado con su gracia previniente, de nuestro presente, la forma en que nos redimió y nos ha vestido de vestiduras nuevas, y de nuestro futuro, la forma en que nos va a llenar de su gracia y nos va a redimir para estar con Él por la eternidad. ¿Cómo sabe usted eso, hermana? ¿De dónde sacó eso? De aquí, de su palabra. Y la creo y tengo fe y tengo convicción en que sus promesas son fieles y Él cumple lo que promete. ¿Usted quiere saber más acerca de eso? Explore su palabra. ¿Usted tiene dudas acerca de cualquier tema? Explore su palabra. Siempre ha habido personas que quieren desacreditar la palabra y se toman misiones enteras de vida y se gastan mucho dinero en tratar de comprobar que ese libro es falso. Y gastan tiempo, invierten dinero, esfuerzo, recursos en hacer investigaciones. Esto es real. Usted puede investigar nombres de personas que han venido a través del tiempo tratando de desacreditar a la fe cristiana. Y al final muchas de esas personas han terminado encontrándose cara a cara con el Dios de este libro. El primer ejemplo que tenemos está en el apóstol Pablo mismo, quien escribió esta porción precisamente que estamos leyendo, que era lo que él trataba de hacer en un principio: desacreditar y destruir aquel movimiento que se estaba formando en contra de lo que él creía, en contra de la creencia judía. ¿Y qué fue lo que pasó con el apóstol? Se encontró cara a cara con aquel Dios de ese libro, con aquel Dios de ese movimiento en esos tiempos. Y así le ha pasado a más de uno, mis hermanos. Si usted se pone a investigar, puede encontrar vidas y testimonios e historias reales de gente que ha tratado con todo de desacreditar este precioso libro. Y algunos de ellos, muchos de ellos, se han encontrado con el Dios de este precioso libro. Tenemos que entender, ya para terminar, mis hermanos, tenemos que entender que el aprendizaje de la palabra de Dios es parte integral de nuestra adoración a Dios. Es parte integral. No solamente conocerle y quedarse ahí, pero el estudio de su palabra, el aprender su palabra, es una parte integral. ¿Qué quiere decir integral? Es como uno de los gajitos de la naranja. Usted le quita un gajito a la naranja y ya no es una naranja completa, ¿correcto? Es así una parte de esa vida completa, de esa vida plena y exitosa en Cristo Jesús. Es el aprendizaje de su palabra. Así es que tenemos que, como discípulos de Cristo, buscar con intención aprender su palabra. Y nosotras como maestras, las 3 maestras, yo veo que siempre están pendientes a la asistencia. Esta es una forma. Los servicios que tenemos en nuestra iglesia presenciales, los servicios a través de este medio son otra forma. Pero no hay nada que supla el tiempo que usted va a tener en forma privada y personal con el Dios de este libro. Que el tiempo que usted invierta aprendiendo su palabra, atesorándola, estudiándola, y que usted invierta con el Dios de este libro. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Que el Señor nos ayude a que podamos tener deseo y hambre de estudiar su palabra, porque mientras más exploremos y estudiemos su palabra, más vamos a ver evidencia en nuestra vida de que Dios es real en nuestra vida y es real en lo que hacemos, nos dirige, nos puede dirigir en lo que hacemos, en lo que pensemos, en lo que sintamos, en todo, en un todo en nuestra vida. Que Dios nos ayude, mis hermanos.
Agradecemos a Dios por esta oportunidad y confiamos en que de aquí en adelante nosotros vamos con intención vaciarnos delante de su presencia, nuestra mente, nuestro corazón, y permitirle que nos llene de su palabra cuando la leamos, la estudiemos y pasemos tiempo con Él. Vamos a orar para terminar. Gracias por acompañarnos una vez más. Siga compartiendo su clase y sea fiel en asistencia. Y continuaremos esforzándonos para la honra y la gloria de nuestro Dios. Oremos, mis hermanos. Padre bueno, en esta preciosa hora, te agradecemos por este tiempo que nos has concedido de estudio de tu palabra. Gracias porque nos concedes el acceso libre a este precioso libro que es inspirado por ti, y gracias porque podemos leerlo en una forma que lo entendemos. Gracias porque tenemos otros medios que nos exponen a esa palabra. Gracias, Señor, porque tú has hecho tu parte proveyendo todos los medios para que la tengamos. Ahora ayúdanos a hacer nuestra parte, pasando tiempo en ella, estudiándola, meditándola, atesorándola en nuestro corazón. Ayúdanos por medio de tu Espíritu, danos hambre de ti, de conocerte mejor, de estudiar y de explorar tu palabra, Señor. Gracias porque podemos confiar en que esa es tu voluntad, y si nosotros somos obedientes podemos confiar en que tú nos ayudarás, Señor. Podemos descansar en la promesa de que siempre estarás con nosotros y nos ayudarás a hacer las cosas día a día mejor para ti y en ti, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que en este tiempo, en esta hora, ha tomado el tiempo para escuchar esta enseñanza, y te ruego en el nombre de Cristo Jesús que bendigas cada corazón, cada necesidad, y que avives el fuego de el hambre y la necesidad de conocer de tu palabra más y más cada día, mi Señor. Aviva el fuego en nosotros, aviva el fuego en mí y en cada uno de nuestros hermanos que nos están escuchando. Bendice a la iglesia en general, mi Señor, a las necesidades. Te rogamos por cada necesidad de salud económica, de salud espiritual, de salud mental, de salud relacional. Cualquier necesidad que haya entre tu pueblo, Señor, la ponemos en tus manos. Tú la conoces. Te suplicamos en el nombre de Jesús que tú la cubras con tu gracia, con tu amor, con tu poder, con tu provisión. Tú eres suficiente para nosotros. Eres todo lo que necesitamos, y confiamos y descansamos en ti. Gracias, mi Señor. Quedamos en tus manos. Ayúdanos a terminar nuestra semana y estar listos para adorarte en el día del Señor. Te pedimos todas estas cosas confiados en tu amor, tu gracia y misericordia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. Dios me los bendiga. Cuídense. Hasta pronto.